En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, entre nosotros para entender tu verdad, entender tu palabra y vivir coherentemente el amor de Cristo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a pedir a la Santísima Virgen su protección en estos momentos para entender con la sabiduría de la Trinidad lo que el Señor nos quiera enseñar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, el tema de hoy es confuso, bien confuso, y la idea no es aclararles la confusión, sino dejarlos más confundidos. Ese es un buen inicio, porque muchas veces he recibido, sobre todo en los chicos adolescentes de colegio, padre, es que me dijeron que la Iglesia Católica es la que más ha oprimido a la mujer. Padre, ¿por qué si Dios es bueno permite el sufrimiento? ¿Por qué la Iglesia Católica impulsa el sufrimiento? ¿Por qué la Iglesia Católica impulsa que no hagamos nada? En vista de todos esos razonamientos erróneos, quise hacer una charla diferente. Hoy vamos a hablar del pensamiento apologético de dos grandes, uno del siglo XII y otro del siglo XX. El del XX es Chesterton, un hombre que era anglicano y bastó que conociera la liturgia de la Iglesia para que se convirtiera al catolicismo. Y el otro era un hombre napolitano millonario que nació en el siglo XII y fue quizá el teólogo más importante Pero Chesterton dice que hay una manera para que el católico pueda tener argumentos no para defenderse, sino para aplicar la técnica del aikido a aquel que lo ataca. ¿En qué consiste esa técnica? Los que saben luchar aikido utilizan la potencia del oponente para que su fuerza lo haga caer. Es lo mismo que la teoría de Chesterton. Tus argumentos, en lugar de estar contra el mundo cristiano, sustentan el mundo cristiano. Y por eso, hoy vemos que casi el 95% de los católicos no saben defender su iglesia. Y no es que el cristianismo haya perdido su nivel intelectual para defenderse, es que el cristiano la perdió, no el cristianismo. Entonces, él plantea varias como conductas para empezar a ver, o los errores que plantea aquellos que pelean contra la iglesia, aquellos que vienen con teorías contra la iglesia. La primera se llama, me encanta el nombre, apologética de las evidencias brutas. Es como, es que un nuevo estudio, me acuerdo una vez que dijeron hace como unos 10 o 12 años, que habían encontrado la tumba de Jesús con los huesos de Jesús. Arqueología. Pero ¿cómo es la técnica del aikido en eso? ¿Qué hicieron los arqueólogos franciscanos? Se fueron hasta la supuesta tumba de Jesús, porque en una urna así de grande, blanca, en piedra caliza, decía, aquí yacen los restos de Jesús, María y José, en Jerusalén. ¿Cómo se comprobó que todo era mentira? Porque es que los que falsificaron la tumba no tuvieron en cuenta que en aquella época
El hebreo no usaba vocales. Sencillo, las vocales van a ser introducidas siglos después, cientos de años después, para facilitar la escritura y la pronunciación del hebreo. ¿Sí ve? Eso es lo que llama él evidencias brutas. La historia, la Inquisición mató más millones de personas. Usted se va a estudiar la historia y sí hubo una Inquisición, pero no se registran más de 1500 muertes. Pero es como la generalización de las evidencias brutas, ¿cierto? El segundo error de los que tenemos que enfrentarnos es la apologética del sentimiento devocional. Cuando ustedes quieren convertir a alguien o que se salga del error, es que a mí me habló Dios, a mí me habló la Virgen, a mí Dios me dijo, es que yo llegué a la iglesia y vi una luz que pasó por un ladrillo y era Dios hablándome. Eso es un sentimentalismo que al otro no le dice nada. Y si es un ateo, menos. Pero no le pongamos tanto sentimentalismo a nuestra fe. Eso es importante. Mire, cuando terminemos hoy, mi idea es que queden más confundidos. Eso lo tenemos claro. Pero esto nos va a servir para... Chesterton era un genio que quizá fue el mayor apologeta de la Iglesia Católica en el siglo XX. Y entonces, cuando yo solamente hablo solo desde lo personal sobre la fe, estoy cometiendo el error, porque es que en el fondo, cuando yo me centro en el yo para hablarte a ti del todo, eso es casi que peyorativo. O sea, yo soy el todo, porque es más importante mi historia que tu historia. Porque es que a mí, ¿sí me explico? Bueno, la tercera, esta apologética del autoritarismo eclesiástico es lo que llama él una de las terceras pistas falsas con lo que nos atacan. Entonces el que empieza a defender la iglesia con documentos papales, con encíclicas, con el catecismo dice, la Biblia dice en Mateo 4:8 y me lo sacan, me extrapolan eso, me están confundiendo en lugar de aclararme. Entonces, si yo saco el ojo por ojo y diente por diente, o sea, ya todo el mundo estaría sin dientes y tuerto. Pero se nos olvida que eso está en un contexto más grande, en un concepto histórico diferente, en el cual el Señor nos está diciendo, y la otra mejilla, que tampoco es que diga la otra mejilla, sino es otro concepto más profundo. No podemos extrapolar las palabras a nuestra conveniencia. Se expresa solo desde la filosofía, únicamente, pero en los documentos, cuando estamos argumentando todo así, es que Mateo 4:5 dice esto, el número 2250 del catecismo dice esto, es que la encíclica tal dice esto. Nos estamos convirtiendo en repetidores de documentos oficiales, pero nunca los podemos explicar. ¿Por qué es importante esta charla de hoy? ¿Saben por qué? Por lo que viene. Porque es que vamos a aprender aquí una palabrita de Santo Tomás de Aquino que más adelante se las voy a decir. Y dice, la cuarta falsa pista o con la que nos atacan creemos que nos defendemos con la apologética del intelectualismo académico. Entonces utilizamos la teología, la filosofía, la teología profunda, utilizamos la teodicea, la epistemología, la exégesis, pero nos damos cuenta que nos volvemos brillantes. Es como cuando explicábamos aquello, ¿se acuerdan de esa palabrita? ¿Qué le pasó? No, murió de una especie de necrosis tisularis química en el miocardio. ¿Qué le dio? Un infarto.
Pero es cierto que necrosis tisular isquémica suena como ese tipo sabe mucho, es un buchipluma. Pero ese tipo de discursos intelectualoides de la fe no convencen a nadie ni están defendiendo. Lo único que están haciendo es haciendo sentir más mal al otro con sus ideas tontas, pero no lo van a convencer, solo van a describir, es que él lee un poquito más, pero a mí me convence porque me hablen en palabras que no conozco, no. La quinta pista falsa es la apologética del relativismo pastoral. Es decir, esto apareció después del Concilio Vaticano y era minimizar las diferencias y llegar a la conclusión que algún día oí a alguien, que no quiero decir quién fue, que todas las religiones son iguales. Pues no. Que tenemos que acercarnos unas a otras las religiones para que haya un total ecumenismo. Pues no. Una cosa es yo respetarte a ti en tu fe y otra cosa es que yo meta tu fe en mi fe. No, porque aquí vamos a llegar a los caminos de Chesterton sobre el descubrimiento de la verdad. Entonces, ¿cuáles son lo que Chesterton nos llama a nosotros a luchar? Ser racional, pero no racionalista. O sea, aquel que solo se vive por razón, la fe no cuenta, no se puede, porque Chesterton va a tomar también mucho del pensamiento de Santo Tomás. Experiencial, pero no sentimentalista. ¿Qué es el sentimiento? Es hoy viví la experiencia total de la transformación cuando fui al monte y el Señor me iluminó. Entonces amo al Señor cuando veo esa pradera, esa ovejita, ese burrito. Entonces estoy viviendo de un sentimentalismo. Entonces cuando no haya pradera, burrito ni oveja, ¿qué soy? Respetuosa de la autoridad, pero no autoritaria. La Iglesia no puede ser nunca un mazo que mata al peregrino o que mata al creyente. Hay una diferencia garrafal entre lo que es autoridad y lo que es poder. Herodes tenía poder, Jesús tiene autoridad, porque lo que da autoridad es el respeto, la admiración y la coherencia entre lo que pienso, digo y hago. En esa coherencia es que encontramos esto. Hay que ser intelectualmente sólida, pero accesible al hombre común. Si ve lo que les explicaba del infarto, yo no puedo vivir la vida, es que yo estudié en la universidad tal, 30 años de teología, y no estamos al mismo nivel. Bueno, yo casi nunca estoy al nivel de nadie, ¿no? Todo el mundo me pasa. Pero bueno, esto nos invita a una cosa. ¿Por qué defender la Iglesia? ¿Defenderla? Hay que ser firmemente católico sin ser sectario. O sea, todo lo que no es de la Iglesia, de una vez, para afuera. No. Porque tenemos que entender que hay manifestaciones de la verdad en las otras sectas. ¿Sí ves? Sectario. El lenguaje es muy importante. La verdadera defensa de la fe católica no empieza con argumentos complejos ni con evidencias históricas, sino con la intuición católica del sentido común cristiano. ¿Cierto? Yo les dije, ahorita se van a... Esta es una charla que la tienen que poner 3 veces en YouTube para poder cogerle cositas. Luego me van a entender. El problema es la perspectiva del cristiano. El cristiano o el cristianismo no es una filosofía que debe ser demostrada paso a paso.
El cristianismo no es ninguna ciencia exacta. El cristianismo es la descripción de la realidad tal como la experimentamos cotidianamente. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos enseña unos principios de comportamiento. Y es con esos principios de comportamiento como yo voy a comportarme en el mundo. No es que sea una camisa de fuerza de la cual yo no me salgo. No. Lo que nos invita la fe cristiana, lo que nos enseña el Señor es a ser coherentes en ese conducto de pensamiento, en ese conducto de hablar y en el conducto de obrar. Una pregunta que siempre hacen los que no quieren creer. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Entonces, aquí hay una dicotomía entre mal moral versus mal natural. ¿Por qué? Porque aquí están las presuposiciones que la gente hace que se alejen de la iglesia. Y es porque tienen conceptos errados, generalizados de lo que oyen en TikTok. Porque hoy TikTok también se volvió clase de teología. Eso y los salones de belleza de las mujeres. Ahí uno entiende que la que hace las uñas, el pelo, todo eso se volvieron teólogas. O si no, que lo diga Carmen. ¿Por qué? Porque muchas veces todas opinan de lo que no saben. Pero eso no lo digo solamente esto, es general. Empezamos a opinar de lo que no tenemos ni idea, pero opinamos. El caso reciente de Venezuela, no, ese Maduro se dejó entregar, eso es porque, y ya dan una explicación que quién sabe en qué novela de televisión la vieron. Y luego tenemos esa dicotomía y ponemos como el sufrimiento siempre como algo malo, la justicia como algo bueno. Pero espérate, si tú cometes un aborto, la justicia te dice que no pasa nada, que está bien, es tu derecho. Pero, ¿es bueno? Si somos productos de un universo material, ¿de dónde salen los conceptos del bien y del mal? ¿Sí ves? Esto, yo me estoy metiendo mucho en filosofía en este comienzo. ¿Por qué? Porque si yo soy producto de la materia de un átomo que se unió a otro átomo porque mi papá y mi mamá no tenían nada más que hacer, entonces soy pura materia, entonces no tengo conceptos de bien y del mal. ¿En dónde estaba el concepto de bien y del mal en ese átomo? Son conceptos que la razón no puede explicar. Miren esto. Normalmente a un hombre cuando le preguntan un concepto de belleza, y esto sí es lindísimo porque lo vi lo estaba estudiando esta mañana en mnemotecnia, siempre asimila belleza con la mujer más linda que conoce, que no necesariamente es su novia, su esposa, no, es el concepto de la belleza, ya sea en cine, ya sea en una foto, pero ese concepto de belleza no obedece a un concepto universal de la materia, es un concepto psicológico que no viene en el ADN tuyo. Entonces, tu objeción al cristianismo, y es cuando empezamos a utilizar la técnica del aikido, presumimos que el cristianismo es una camisa de fuerza que ya está obsoleta. Eso es lo que nos dicen los cientificistas y los de la razón. Pero se nos olvida que es que la verdad no tiene tiempo. Cuando argumentamos nosotros sobre la verdad, ¿por qué Jesús es verdad, camino y vida? Pero yo tengo un amigo protestante que es una bella persona, en cambio conozco, seguro está bien, ¿no? Pruébala, Sí, estaba abierta.
Oh. Pero miren esto. Cuando nosotros estamos hablando en las presuposiciones a costa del cristianismo, y estamos hablando de que, es que yo tengo un protestante que es una bella persona, en cambio hay un católico que eso es terrible. Entonces ya estamos generalizando. Entonces el protestante puede ser una bella persona, pero no tiene la verdad absoluta. La verdad es Cristo. Pero es Cristo como Él la formuló, no como un iluminado del siglo XV, XVI o XXI le dio la gana sentirla. Es como Cristo la mostró hace 2000 años. Entonces, cuando entendemos también esto, es cuando Chesterton nos invita a las contradicciones. La tolerancia con la intolerancia católica. Venga. Cuando vienen y dicen, es que ustedes los curas son intolerantes y yo no puedo tolerar eso. Espérate, ¿cómo así? Tú no puedes tolerar la intolerancia de los católicos, lo cual te hace intolerante a ti también. Es un juego de palabras, pero filosóficamente le estoy diciendo, estoy utilizando la técnica del aikido. Tú dices que la iglesia es intolerante y que por eso tú no lo puedes tolerar, lo cual te hace a ti intolerante por no tolerar. Y si hay algo que se llama tolerancia en la iglesia católica y en la misericordia del Señor, se llama la confesión. No existe un pecado que supere la misericordia de Dios, la tolerancia de Dios. Si el Señor fuera intolerante, todos estaríamos condenados, porque es la tolerancia lo que nos permite volver a acudir a Él una y otra vez. Él habla de 4 valores que tenemos que ver. Hay uno que me encantó mucho. La dependencia parasitaria. Aquí es cuando se complica todo. Es cuando nuestra fe depende de. Cuando nuestra fe, depende. Voy a misa si tengo con quién ir. Es que solo me da pereza. Es que soy católico, pero no acepto ciertas cosas de los mandamientos, entonces, pero esto sí. Si mi mujer me acompaña a la misa, voy a misa. Si mi papá me obliga a confesarme, entonces me confieso. Dependencia parasitaria. Ahí no hay algo que me impulse a mí de verdad al amor de Cristo. Luego está, esto es lindísimo, la dignidad trascendente. ¿Qué quiere decir eso? La Iglesia Católica humilla a la mujer porque no la deja ser sacerdote ni diaconisa. La Iglesia Católica nunca ha puesto a la mujer. Si usted lee en el Génesis, el Señor no dice solamente al hombre creó. Hombre y mujer los creó en igual dignidad. Génesis ya lo dice. El puesto más alto después del Señor, que es Dios, en el cielo lo tiene la Virgen. Y la Virgen no era una mujer. Lo que pasa es que la Virgen entendió su lugar en la iglesia que Jesús había fundado. Por eso, dentro de las revelaciones privadas hay una cosa que me parece muy linda. La Virgen impulsa la vida pública de Dios. ¿Cuándo? En las bodas de Caná. No tienen vino. Y todavía no es mi tiempo. Hagan lo que Él les diga. Punto. Habló la mamá. En la resurrección, todo el mundo dice que el Señor no pasó 3 días. Sí pasó 3 días. Si se muere el viernes y resucita en la madrugada, en el amanecer del domingo, viernes, sábado y domingo, punto, ya está. Pero es la Virgen la que lo llama de nuevo. Y es la Virgen la que le ruega en esa revelación privada de Ana Catalina Emmerich. Me encantó el concepto.
cuando le dice, llévame ya contigo. Y el propio Dios le dice a su mamá, no, porque tú tienes que estar al frente del colegio apostólico de la iglesia. ¡Wow! Por eso ella es madre protectora de la iglesia. Discúlpeme, en otras palabras, no hay un papa por encima de la Virgen. No existe. Por muy santo que sea. Si eso no es una preponderancia a la mujer, entonces eso es lo que llama él dignidad trascendente. Y nosotros tenemos que tener en nuestra iglesia una perspectiva católica integral. ¿Qué es esto? Somos una comunidad que camina hacia una salvación, pero de alguna manera lo hacemos cogidos de la mano. ¿Por qué se crean estos grupos de oración aquí? Cuando la gente me pregunta, no, padre, es que ¿usted dónde da las charlas? Y yo siempre les digo, en San Hugh. Hay veces que les decía aquí, pero ¿dónde es aquí? Es en San Hugh, aquí en Coconut Grove. Pero ¿qué tiene esa comunidad? Que camina junta. Es una comunidad que camina en el sendero de la salvación. Eso es lo que nos invita el Señor. Alguien decía que, no me voy a adelantar, eso es de Santo Tomás. Pero el Señor aquí, para terminar, decía algo que el cristianismo, decía Chesterton, no necesita ser defendido, necesita ser revelado. Porque cuando alguien recibe la palabra y la acoge y llama a Jesús su Salvador, ya no necesita que nadie le dé argumentos para creer, él ya cree. Lo que va a buscar es cómo profundizar en esa palabra para enamorarse más. Es lo mismo, ustedes conocen a una chica o las chicas a un chico que les gusta y lo que quieren es, les gusta, se están medio enamorando. ¿Qué quieren? Saber más. No defenderse de él, no, saber más de él. Si la chica empieza a defenderse de él es porque ya no hay una conjunción de dos universos, sino sencillamente una competencia. Y esto no se trata de competencia. Y el problema es ese que decía Chesterton, el 95% de los cristianos católicos no saben defender su fe porque no saben evangelizar, no saben repartir la palabra, no saben revelar la verdadera fe que ellos viven. Hay presupuestos cristianos que se pueden usar en contra. Por ejemplo, cuando estamos hablando, es que la iglesia mandó a matar, la iglesia hizo y deshizo. En estos días estaba hablando con mi hermano cuando uno lee en el Antiguo Testamento que le mandó a Josué, ve y mátalos a todos, pero Señor, inclusive, o a David, por ejemplo, pero inclusive a mujeres y niños, a todos, inclusive su ganado. Y todas sus pertenencias las queman. ¿Quién hizo eso? David con los filisteos. Y dice la Biblia, no quedó uno vivo. Por eso es que erróneamente se llama a los palestinos, que es la palabra española para filisteo, que están en esa zona. Por ahí pasaron muchas personas. De hecho, los filisteos no eran musulmanes, porque el islamismo no existía. ¿Sí ven los errores históricos de los que nos vamos pegando? La modernidad solo tiene sentido en el cristianismo. El cristianismo no es... el cristianismo es complicado, pero es que la fe es complicada. Y aquí es cuando entramos a un pensamiento de 800 años de antigüedad, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es llamado el buey que muge. ¿Por qué? Porque era muy grande, muy alto, parece que muy gordo, y no hablaba.
Todo lo que hacía era no hablaba. Y entonces lo llamaron, los compañeros lo llamaban el buey que muge, pero Alberto Magno, que fue quien lo guió y lo educó, le dijo: un día ese buey mugirá por cientos de años, dejen y verán. Entonces, él planteó 3 problemas para que nosotros entendamos qué es nuestra fe. ¿Qué hizo él para llegar a este pensamiento que se llama el pensamiento de Santo Tomás? Unió filosofía griega con el cristianismo. Unió razón humana con fe religiosa. Puso un puente entre ciencia y espiritualidad. Hasta que un día ya había escrito casi 3 tomos de su famosa obra, La Suma Teológica, y un día, de la nada, dijo: no escribo más. Y le preguntaron por qué. Dice: porque ante lo que he visto, todo lo que he escrito es paja. Él parece que tuvo una visión divina. Él nace en el castillo de Rocaseca, cerca a Nápoles, en el año 1225. Y su familia quería que cuando él creciera fuera el abad de Montecassino. Pero a los 9 años lo ponen a estudiar, y él estudia gramática latina y música. Y él empieza con aquello que no se decían, no nos preocupemos por lo que dicen las Escrituras, sino por qué dicen las Escrituras lo que dicen. Y él empieza a meter, él es el principal adalid cuando une fe y razón. Recordemos algo: el cristianismo, desde que lo creó nuestro Señor Jesucristo hasta más o menos el año 1200, era con una visión platónica. ¿Qué decía Platón? ¿Se acuerdan el hombre de la caverna? Que decía que había un hombre que lo pusieron en la entrada de una cueva y le pusieron una luz detrás, y su realidad era verse a sí mismo en las sombras atrás de la pared de la cueva, pero nunca se vio a sí mismo. Entonces él explicaba eso como que él creía que la realidad era la sombra que él veía en la cueva, pero en realidad él no veía sino en grises, pero su realidad de su persona. ¿Por qué? Porque nunca se centró en verse a él, sino en ver la sombra, que eso es lo que nos está pasando hoy. Ese es el éxito de todas las páginas sociales. Nos pasamos la vida viendo la vida de otros y la vida de otras, y se nos olvida vivir nuestra interioridad. Y es en la interioridad de mi corazón cuando yo descubro dónde está Dios. Dios no está en TikTok, ni en Instagram, ni en Facebook. Y esas herramientas son las que utilizan para sacarnos de mi realidad. Yo no quiero decir que las páginas sociales son malas, no me voy a hacer el harakiri cuando nosotros utilizamos las páginas sociales. Pero lo que sí quiero decir es que hay que ser coherente en el uso de lo que busco en esas visiones. Entonces, esa visión platónica decía que el hombre vive una realidad basado en unos recuerdos remotos que tuvo en una especie de mundo más allá antes de nacer. Muchas veces ya tenemos un concepto de Dios antes de nacer, y eso tiene en cierta manera realidad, pero en el siglo XIII vienen unos árabes y traducen del árabe al latín unas obras que eran desconocidas, y esas obras son las obras de Aristóteles. Y entonces Aristóteles hablaba de los sentidos como base del conocimiento, única y exclusivamente. Pero hablaba de que no hay nada en tu cabeza, en tu pensamiento, que no entre por tus sentidos, ojos, oídos, sabor, tacto. Pero
vuelve aquí y Santo Tomás nos empieza a dar una lección de vida. No seamos tan radicales. Fe y razón hace que yo a través de la razón pueda integrar elementos de la fe, pero para que la fe sea fuerte tengo que utilizar la razón. Son dos manos que se van lavando a sí mismo. Entonces, Gregorio X en el segundo concilio de León le encarga a él en 1273 que presente la experiencia de sus conocimientos. Entonces, él hace algo bien intuitivo. Dice: el pensamiento cristiano construido sobre Platón es un planteamiento no falso, sino carente de algo. A eso le hace falta incluirle el pensamiento aristotélico. Y el pensamiento aristotélico viene siendo la razón de la fe, la razón de lo imaginario. Levi Strauss escribía alguna vez en las estructuras antropológicas de lo imaginario, escribía alguna vez algo que decía: para el ser humano, muchas veces es más real su mundo imaginario que su mundo real. Y se pasa toda la vida tratando de hacer real su mundo imaginario. ¿Eso cómo se llama? Esperanza. Esperanza. Es lo que una de las virtudes que nos dice el Señor: fe, esperanza y caridad. Entonces, cuando tenemos aquí esto, la razón humana alcanza el conocimiento sin necesidad de revelación, decía Aristóteles. Si ve, Aristóteles se fue al otro lado, pero nos hacía falta el pensamiento aristotélico para entrar en el concepto de la fe y de la razón. Aquí ya Santo Tomás coge una teoría y la desglosa. El filósofo o teólogo Averroes decía que la inteligencia del hombre era una inteligencia compartida, o sea, que era la misma inteligencia para todos, pero a ti te daba un pedacito, a ti otro pedacito, a ti otro pedacito, y esa congruencia de inteligencias hacía la inteligencia de un todo, y a ese todo lo podía llamar Averroes Dios o el hombre empoderado de sí mismo, del que se va a tomar después a Federico Nietzsche en su famoso Así habló Zaratustra. Entonces, Santo Tomás aquí nos invita a discernir y corregir. Es la clave para llegar a esa fe profunda, porque si la gente entiende la belleza de la fe que yo estoy sintiendo sin que yo tenga que hablar, eso pondrá al otro a discernir la fe que yo tengo. Y este tipo de fe tan profunda produce: yo quiero ser como él, cuando está en una conjunción de amor, pero cuando está en una conjunción de envidia, produce mucha envidia. ¿Por qué a ella le pasan cosas y a mí no? ¿Por qué él hace esto y yo no puedo? Pero aquí se aparta de la inteligencia de Averroes y él habla sí de una revelación. Discernir y corregir. No rechacemos dogmáticamente la verdad de Cristo, porque muchas veces decimos: no, es que el Señor hizo esto y punto. No, porque el Señor corrigió a los mismos judíos, sobre todo con la exageración de las leyes que estaban aplicando. Entonces, él propone un método, y lo primero que él dice es: la verdad nunca se contradice a sí misma. Entonces, él argumentaba también que muchas de las herejías que habían aparecido hasta el siglo XII eran porque habían leído mal o habían entendido mal una enseñanza. Y eso te lleva siempre a un error teológico. Luego dice que la filosofía opera con la razón y la teología opera en la fe. Y él empezó a establecer un método
¿Por qué? Porque en aquella época, si usted decía algo en contra de la fe, usted ya era una bruja y la quemaban. Si usted decía esto, ya era usted un apóstata de la fe y lo apartaban y lo quemaban. Antes de refutar, él argumentaba. ¿Qué es la suma teológica? La suma teológica son objeciones donde se demuestra una autoridad propia del argumento y responde a cada objeción. Mire, él hace su suma teológica, primero es una objeción, o sea, es como decir, yo voy a hacer un tratado en el cual voy a hablar de la Iglesia Católica. Y lo primero que pongo son las objeciones bien fundamentadas de por qué no debo creer en la Iglesia Católica, que eso es casi lo que uno aprende en filosofía. Luego, en esa vía para demostrar, dice que luego tiene que haber una autoridad. Y luego él termina en esa autoridad llamando a los conocedores de la filosofía y de la teología. Pero no tenemos tiempo, ustedes no tienen tiempo para leerse todos los volúmenes de filosofía y de teología que estudian cura. Para eso estamos aquí. Porque nosotros tampoco tenemos tiempo, pero hacemos creer que lo tenemos, que lo hemos leído todo. Pero en esos resúmenes pequeños que leemos durante los 9 o 11 años de seminario, sacamos algo. Mire, hay gente que me dice, no, padre, yo no leo nada porque es que yo leo un libro entero y no me acuerdo de nada. A lo mejor una palabrita, pero mire, ¿sabe qué es lo que te hace a ti intelectualmente diferente? Que cuando lees muchos libros, tienes pequeñas frases que te acuerdas y esas pequeñas frases que recuerdas te hacen intelectual. Uno no se acuerda del todo, se acuerda de lo particular, se acuerda de lo pequeño y eso pequeño va formando el todo. Esa es la clave de la Iglesia Católica, razón y verdad. Y él crea, para terminar, las 5 vías para demostrar la existencia de Dios sin pelear. Suave. La primera es, pone un ejemplo muy bonito, el dominó. Ustedes han visto esas, cuando salen esos videos en los cuales tocan una piecita y la piecita va tumbando todo el dominó, sube, baja, se mueve la escalera, y tumba el castillo. El principio del dominó es que cuando yo voy al final, tengo que pensar quién movió la anterior, pero ¿cuál fue el movimiento primigenio de la primera ficha? ¿Quién la empujó? Y cuando yo entiendo el movimiento primigenio de la primera ficha, entiendo que tuvo que haber una fuerza que no dependía de ninguna otra ficha del dominó, sino que per se él era la fuerza. Ese es el principio que demuestra la existencia de Dios. La segunda era la causalidad. Nada existe por sí misma. Todo es producto de una causalidad. En otras palabras, yo estoy aquí porque mi papá y mi mamá están aquí. Mi papá y mi mamá están aquí porque sus padres están aquí. Entonces ya tengo 4 bisabuelos y así abuelos y así voy hacia atrás. Pero ¿quién hizo al primer tatarabuelo? Es la causalidad. Tuvo que haber una entidad primigenia que hizo al primer ser humano y a la primera mujer, al primer hombre y a la primera mujer. Eso lo llama él causalidad. Y entonces estos son argumentos para defender nuestra fe sin que pensemos que la estamos defendiendo. El tercero es contingente y necesario. ¿Qué quiere decir esto? Contingente. Yo podría existir o no existir, ¿cierto? Soy contingente, no necesario. Verónica podría decir, ella podría existir o no existir, ¿cierto? Cualquier otra persona podría existir o no existir, pero es necesario que alguien que empezó todo exista. Entonces, aquí quiere decir que
siempre se necesita de un concepto primigenio de un Dios para que lo contingente exista como consecuencia de que lo necesario no puede dejar de existir jamás. ¡Wow! Estoy aterrado de mí mismo. Pero el concepto de no existir no puede aplicársele jamás a Dios, porque Él era, es y será. El cuarto grado es el grado de perfección de un alto grado. ¿Qué quiere decir esto? Vemos un paisaje, pero ese paisaje tuvo que haber sido creado por algo. Todo es tan perfecto en el universo. ¿Cómo podemos pensar que una bellota será siempre bellota? No, se desarrolla tan bellamente que un día se convertirá en un pino hermoso y ese pino será altísimo. Entonces, ¿cuál es el grado en el cual yo tengo que entender esa evolución? Es un grado en el cual la primer célula tuvo que haber sido producida por una entidad que no operaba en el fenómeno de la causalidad, sino que ya era, sin que nadie lo hubiera causado. Él era per se. Y luego viene el argumento del orden. Cuando nosotros vemos, a mí me encanta ver planetas y todo eso, y vemos esa conjunción cuando hay una supernova, cuando hay un agujero negro, cuando hay la belleza del espacio. Esa belleza, ese concepto de orden, es que lo entendemos porque para que exista la vida humana sobre la Tierra, tuvo que haber una conjunción de grados de temperatura tan chiquita. Tuvo que haber 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para crear el agua, la molécula de oxígeno para respirar. Eso es tan perfecto que si usted no quiere creer en eso, mire la belleza del cuerpo humano. Es una perfección. Y lo más lindo, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí Santo Tomás de Aquino nos habla una distinción entre esencia y existencia. Y aquí es donde ya vamos a concluir, vamos a concluir con algo muy lindo. ¿Cuál es la diferencia entre esencia y existencia? Esencia, por ejemplo, un triángulo es una figura formada por 3 lados cuyos ángulos interiores deben sumar 180 grados. ¿Sí o no? Bueno, ustedes tampoco saben, entonces sí, 180 grados. Pero eso es esencia. Eso no me habla a mí de un triángulo. Esencia, la mujer está conformada por el pelo largo, todo eso que tiene una mujer. Pero eso no hace que en esa esencia exista Cristina. Es diferencia, esencia de existencia. La esencia tuya es ser hombre o ser mujer, con unas características particulares, pero eso no te hace existente, se independiza. El único que es esencia y existencia al mismo tiempo es Dios. Nadie más puede ser esencia y existencia. Nadie puede ser al mismo tiempo creador y creado. Por eso Dios es esencia y existencia. ¿Cierto que vamos bien en la confusión? Entonces, la existencia no se sigue de la esencia, se añade. O sea, la esencia es una, ser mujer. La existencia añade a la esencia si cumple con ciertas características. Pelo largo y otras formas, eso da la existencia. Solo en Dios conviven esencia y existencia. Dios no recibe la existencia de nadie. Él es ontológicamente el ser. Dios existe por sí mismo. Para Platón hemos dicho que el conocimiento era el recuerdo de las ideas. Para San Agustín decía que todo era una iluminación de Dios. Pero Tomás
dice que el conocimiento comienza en los sentidos y extrae lo universal de lo particular. Es la molécula, la célula, la unión lo que hace a un ser humano. Y el alma humana es una forma de cuerpo, ojo, pero no, mucha gente cuando dice, ay, se te murió un ser querido, ahora tienes un angelito en el cielo. No, eso no es falso, nunca seremos ángeles, jamás, ni aunque te mueras siendo un niño de un mes, eso no existe. ¿Por qué? Porque nosotros somos una criatura conformada por cuerpo, alma y espíritu. Eso es diferente. Entonces, no somos, como decían ciertos filósofos antiguos, somos ángeles atrapados en un cuerpo. No, somos alma, que vamos configurando la eternidad de esa alma a través del cuerpo del que fuimos dotados. Nuestro cuerpo acompaña al alma y la define. ¡Wow! Aquí se empieza a poner esto bueno, porque si el Señor te da un cuerpazo, define el alma. Las verdades matemáticas son inmutables, pero las verdades del Señor son inmutables y no transformables. Dios no es hoy una cosa y mañana otra, no, Él es el todo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque también Santo Tomás decía que nosotros debemos cuidar cuerpo y alma. ¿Dónde cuidamos el cuerpo? Comiendo bien, haciendo esto. ¿Y el alma? El alma, volvemos a lo mismo. Hay que volver a nosotros y descubrir a nosotros dentro de nosotros, no afuera de nosotros. Por eso San Agustín decía, me pasé la vida buscando a Dios afuera hasta que descubrí que lo tenía adentro. Y ese adentro, ¿cómo se llama? El Rúa, en el cual en el momento de la concepción somos llamados a tener el Espíritu Divino. Y aquí viene la conclusión, cuando él dice que somos seres gregarios, sociales, nos perfeccionamos mediante las relaciones. Somos comunidad, somos familia, somos pareja, es la comunidad la que nos va perfeccionando. Averroes hablaba de la doble verdad. Decía que la verdad de Dios era mutable. No. Santo Tomás de Aquino dice que Dios es incomprensible e incomprendido. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere explicar el misterio de la Santísima Trinidad, no lo vamos a entender porque lleva esa palabrita, misterio. Y si ya lo podemos dilucidar, deja de ser misterio. El misterio de la Trinidad es un misterio que lo explica en el famoso historia de San Agustín, cuando ve a un niño en la playa que está llevando así un hoyo y trae agua del mar y la mete al hoyito y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de meter ese océano en este hoyo. Y San Agustín le dice, eso es imposible. Y el niño le contesta, igualmente imposible es que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Otro misterio, el Verbo se hizo carne. ¡Wow! Este es un misterio en el cual el Verbo se hace carne para actuar como nosotros, para ser el Cordero de Dios. Y luego viene, los sacramentos confieren gracias. Los sacramentos confieren la gracia. La gracia es un regalo, no es un derecho. Una vez aceptadas por fe, la razón profundiza y explora y nos da unos consejos. El universo orientado al bien nos conduce a la amistad, a la familia y la comunidad. Cuando te relaciones con alguien, no importa de qué credo religioso sea, escucha de buena fe. Esas personas que están hablando contigo, pero están con el celular aquí, y sí, no, te estoy escuchando, pero están con el celular. No, sigue tranquilo, te estoy escuchando. Eso es actuar de mala fe. Tú necesitas un contacto con el otro para escuchar. Si usted llega a un jefe y el jefe le dice, sí, sigue, explícame, ¿cuál fue el problema? ¿Qué es lo que me vienes a pedir?
usted con todo respeto le puede decir, voy a volver en otro momento donde usted me pueda dedicar su tiempo a mí. Y eso también en la relación de la pareja. Pero sobre todo, yo tengo que saber que tú estás mirándome, que tú me estás escuchando, o si no, no hay buena relación. Cuando uno es verdaderamente un creyente, debe argumentar con rigor. Así como hizo Santo Tomás, tendió puentes, y la fe y la razón se entendía hasta ese momento como dos universos separados. Es cuando Santo Tomás lo une y dice, no son separadas, son aliadas. Y nos invita a ser libres, pero no arbitrarios en el libertinaje, porque el derecho, aunque sea derecho, no anula la justicia, pero estamos hablando de la justicia divina. Y por eso es cuando dice que la misericordia debe llamarse en el juicio, sobre todo, nunca juzgues. Somos criaturas complejas en un universo complejo. Pensar con rigurosidad la fe, pensar con responsabilidad nuestra fe, porque la realidad que nos rodea es más grande que cualquier concepto que tú tengas sobre tu propia realidad. Dios es complejo, pero en su complejidad nos habla a los sencillos, nos habla en un lenguaje que entendamos. Por eso Jesús siempre hablaba con parábolas, y hablaba con parábolas que entendiéramos, no nos complicaba la fe. Sabiduría es conocer lo que importa, no es conocer muchas cosas. Hoy tenemos a unos estudiantes universitarios que tienen un universo de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Le pueden decir a usted dónde está todas las trucos de internet, cómo buscar esto, pero si tú les llegas a profundizar un poquito más de cuál es la capital de cierto país y de qué idioma hablan, ya no sabe. Es un universo, es un océano de conocimiento con una profundidad. Sabiduría es saber cuál es la sabiduría de Dios. Yo la adquiero y profundizo en ella. No necesito saber sobre bioquímica molecular. Necesito saber sobre la sabiduría de Dios. Necesito saber algo concreto sobre Dios y profundizar. Buscar la verdad con pasión, pero sin arrogancia. La fe hay que buscarla todos los días. La sabiduría de Dios hay que buscarla, y esa solo está en los sacramentos y en la Biblia. Y vivir coherentemente, como decíamos antes. Buscar certezas, pero admitir misterios. Amar apasionadamente, pero siempre pensar y sentir, y jamás pensar que algo malo que yo le hago al otro, yo lo puedo soportar. Entonces, con esto terminamos. Si ven, esto es una introducción a lo que viene el resto del año. Más confusión, más confusión, más confusión. Pero nos sirve para entender qué es lo que tenemos que defender un poquito. Que Dios los coja confesados. Amén.